Imaginen una mansión, totalmente aislada del mundo. Dentro hay un jardín de una belleza que quita el aliento. Pero claro, en su corazón se esconde un secreto tan, pero tan oscuro que de verdad desafía la imaginación. Hoy vamos a meternos de lleno en los horrores del Jardín de las Mariposas. El dueño de este lugar era un tipo al que solo conocían como el jardinero, y tenía una colección, sí, una colección que él consideraba exquisita. Pero, y aquí es donde todo se pone horrible, no eran insectos, no. Sus mariposas eran en realidad mujeres jóvenes, secuestradas y encerradas en ese paraíso que era, a la vez, un infierno. Ok, la historia da un giro. Después de que las rescatan, una de las sobrevivientes termina en una sala de interrogatorios del FBI. Pero, ojo, su comportamiento no tiene nada que ver con el de una víctima. Nada. Es algo completamente diferente a lo que los agentes se imaginaban. Y así llegamos a la figura central de todo este enigma, una joven a la que las demás chicas llamaban Maya. Y lo que vuelve locos a los del FBI es su calma, su increíble control. Es algo que sencillamente no les cuadra. Hay un agente, Víctor Hanoverian, que la está observando desde el otro lado de un espejo de esos de las películas, ¿saben? Y su conclusión es sorprendente. Dice, a ver, es evidente que está exhausta, pero no diría que está traumatizada. A pesar de todo lo que vivió, la chica tiene un autocontrol impresionante, sin ninguna de las señales de trauma que él esperaba ver. La desconexión es total. Miren, el FBI esperaba a una víctima destrozada pidiendo ayuda a gritos, pero en cambio se encuentran con Maya. ¿Y quién es Maya? Pues una narradora que lo tiene todo bajo control, casi fría, que no quiere cooperar y que para colmo actúa como si no le importara mucho que la hayan rescatado. Una cosa de locos. Entonces, ¿cómo empezamos a entender todo esto? Pues a través de la propia Maya. Es ella quien empieza a contar su historia, a describir ese lugar donde estuvo prisionera, un lugar al que simplemente llamaba el jardín. Ella cuenta que lo primero que sintió al despertar fue un dolor de cabeza, pero insoportable. 100 veces peor, dice, que la peor resaca de su vida. Estaba drogada, desorientada, y a su lado había otra chica, Lionette, que la estaba cuidando, dándole agua como si fuera la cosa más normal del mundo. Y cuando por fin sus ojos se acostumbran y puede ver dónde está, se queda en shock. Pero no por algo horrible, no, sino por lo hermoso que era el lugar. Era como un invernadero gigante de cristal, lleno de flores de todos los colores, árboles y, sí, nubes de mariposas de verdad volando por todas partes. Pero claro, toda esa belleza era solo una fachada. No tardó en descubrir la espantosa verdad. Ese paraíso era en realidad una prisión. Una prisión perfectamente diseñada para que nadie, absolutamente nadie, pudiera escapar. El jardinero tenía todo un proceso, un ritual escalofriante para crear a sus mariposas. Primero, el secuestro. Luego les daba un nuevo nombre y elegía un diseño específico para ellas. Y el ritual terminaba con un tatuaje. Un tatuaje enorme y único de una mariposa que les cubría toda la espalda. Así las marcaba como suyas, como parte de su colección. Ahora, ¿cómo era la vida ahí dentro? Bueno, dentro del jardín el día a día se regía por unas reglas muy sombrías y una realidad que era simplemente aterradora. Para que se entienda el golpe, antes de todo esto, Maya vivía en Nueva York. Tenía una vida libre, vibrante, en un loft con sus amigas, la familia que ella misma se había buscado. Ahora imaginen el contraste con la vida en el jardín. Control total, miedo constante. Es que no podría ser más opuesto. Pero había una regla más, la regla final, la más terrible de todas. Verán, el jardinero tenía esta idea de que su colección debía ser preservada. ¿Y qué significaba eso? Que cuando una de las chicas cumplía 21 años, su tiempo en el jardín se acababa. Y no de buena manera. Y esto nos lleva de vuelta a Lionette, la chica que la recibió. La noche antes de cumplir los 21, muerta de miedo, le cuenta a Maya su nombre real. Me llamo Cassidy Lawrence. Por favor, no me olvides. No dejes que él sea el único que me recuerde. Al día siguiente, el jardinero fue a buscarla. Y esa fue la última vez que alguien la vio con vida. Porque ese era el destino final. El jardinero las asesinaba el mismo día de su cumpleaños y después, preservaba sus cuerpos en resina y los exhibía en vitrinas de cristal como si fueran insectos. Los pasillos de esa prisión eran en realidad un museo grotesco de sus crímenes. Ok,
Regresemos a la sala de interrogatorios, porque mientras Maya va contando todo esto, los agentes del FBI están haciendo su propia investigación y están a punto de descubrir algo que lo cambia todo sobre su testigo estrella. El equipo que está registrando la mansión encuentra algo en la oficina del jardinero. Es una bolsa. Y adentro están sus trofeos, las identificaciones de todas sus víctimas. Empiezan a revisar una por una y, de repente, ¡bingo!, encuentran una con su foto. Así se enteran de que su nombre no es Maya. Según el documento, se llama Inara Morrissey. Pero la cosa no termina ahí. La sorpresa se vuelve todavía más grande. El FBI se pone a investigar ese nombre, Inara Morrissey, y descubren que no existe. Es una identidad completamente falsa que ella misma se inventó hace años. Así que su verdadero nombre sigue siendo un misterio. ¿Quién es esta chica en realidad? Y poco a poco, la historia de su vida empieza a salir a la luz. Y uno empieza a entender esa coraza que tiene. A los 8 años, sus padres la abandonaron. Terminó viviendo con una abuela que, para colmo, estaba obsesionada con la taxidermia. A los 14, cuando la abuela muere, ella encuentra dinero escondido, lo agarra y se escapa a Nueva York. Ahí es donde se inventa una nueva identidad para poder sobrevivir sola, y sobre todo, para que el sistema no la atrapara. Así que todo cobra sentido. Su desconfianza, su forma de evitar las preguntas, no es que esté retando la autoridad, para nada. Es un puro mecanismo de supervivencia que aprendió a la mala. Piénsenlo, cada adulto que debía cuidarla le falló. Sus padres, su abuela, hasta un vecino que la acosaba. Desde que era una niña, su única opción siempre fue la misma: cuidarse sola. Y todo esto nos deja con un rompecabezas. Porque, a ver, es una víctima, sin ninguna duda. También es una sobreviviente con una fuerza increíble, pero al final del día sigue siendo un completo y absoluto misterio. Y nos vamos con una pregunta que queda flotando en el aire. ¿Logró sobrevivir al monstruo? Sí, pero ¿qué secretos todavía está guardando? Y más importante aún, ¿qué significa hacer justicia cuando la principal sobreviviente parece no querer que la salven? Es una historia que de verdad nos obliga a pensar qué entendemos por verdad, por trauma y al final por justicia.